Copa presenta su segmento Sinfonía de Motores con Jean-Pierre Michelet. Amigos de todo el país, Carlos en Guayaquil, muy buenas noches, un abrazo para ti y también pues aprovecho antes de iniciar nuestro análisis del Gran Premio de España, pues mandar un abrazo con mucho cariño, un feliz día a todas las madres acá en nuestro país, a todas las madres de todos ustedes, amigos televidentes que nos siguen domingo a domingo acá en Sinfonía de Motores. Efectivamente, como tú bien lo decías, Carlos, pues el circuito de Montmeló en la ciudad de Barcelona fue el escenario. El tradicional circuito de Montmeló fue el escenario de lo que fue a su vez la quinta fecha válida por el Campeonato Mundial de Fórmula 1, el Gran Premio de España, y en donde pues definitivamente tuvimos un carrerón. Por un lado, en la pista, un mano a mano sensacional entre Lewis Hamilton y Sebastian Vettel por llevarse la victoria, pero no solamente eso, sino que también un mano a mano en el muro de los pits entre los ingenieros técnicos y estrategas, por un lado de Mercedes y por el otro de Ferrari, pues tratando de descifrar, de leer bien cómo se iba dando la carrera, cómo se iban dando las diferentes variables y circunstancias para en base a eso planificar la estrategia de cada uno de sus pilotos para a su vez pues poder realizar la mejor estrategia de pits y dar la mayor ventaja posible a sus pilotos, porque hay que decirlo, hoy por hoy el rendimiento de Ferrari y Mercedes es tan parejo que definitivamente están iguales y cualquier cosa marca la diferencia. Y eso es exactamente lo que vimos el día de hoy, que se inició desde ayer sábado en la clasificación. Rodamos imágenes justamente para trasladarnos y analizar qué es lo que sucedió, porque como decíamos, en la clasificación del sábado ya tuvimos realmente un mano a mano espectacular. Lewis Hamilton le ganó la pole position a Vettel por apenas 5 centésimas de segundo. Ahí veíamos el circuito, 4.655 metros, 66 vueltas se darían. En la tercera posición arrancaba Bottas y cuarto el otro Ferrari de Kimi Raikkonen, escoltado por los dos Red Bull. Se da la señal de partida y una vez más pues Hamilton no logra mantener su primer puesto obtenido en clasificación y más bien es Sebastian Vettel el que toma la punta al llegar a la primera curva. Y atención porque miren lo que sucede ahí atrás. Valtteri Bottas lo topa, es mínimo el tope, pero lo suficiente para desestabilizar al Ferrari de Kimi Raikkonen, que le había ganado la posición también al finlandés, y este a su vez golpea al Red Bull de Max Verstappen, que estaba en su costado izquierdo. Y miren ustedes cómo termina la dirección, en realidad es una rotura de dirección en el Ferrari y a su vez una rotura de suspensión en el Red Bull de Max Verstappen, como veíamos ahí, y por consecuencia pues los dos tuvieron que abandonar. Una verdadera lástima. Así entonces pues miren la diferencia que sacaba Vettel en las primeras vueltas sobre Hamilton, que hacía lo propio sobre Bottas. Tercero, cuarto Ricciardo, quinto aparecía Checo Pérez, sexto Esteban Ocon, séptimo Hülkenberg y octavo el Haas de Kevin Magnussen. La repetición de la partida, observen ustedes, no arranca del todo bien Hamilton, lo supera Vettel al llegar a la primera curva, levanta el pie también Hamilton bastante antes, estaba para llegar tercero, pero frena bastante anticipadamente y se ve superado por Kimi. Kimi curva, lo vamos a ver ahora nuevamente desde la óptica justamente del mismo Bottas. Kimi hace su trayectoria dando quizás por entendido que ya lo superó a Valtteri. Valtteri no es que hace nada, en realidad él no se mueve, pero el tope es mínimo y quizás si no estaba al costado izquierdo de Kimi el Red Bull de Verstappen no pasaba nada, era una pequeña desestabilización, pero lamentablemente ahí aparece, lo vamos a ver, ahí aparece el Red Bull, el topecito y el golpe entre las dos llantas delanteras, izquierda para el Ferrari, derecha para el Red Bull, y hasta ahí nomás llegaron. Y por otro lado, tratando de evitar estos dos que regresaban a la pista, veamos lo que sucede un poco más atrás. Massa se mueve a su lado derecho, no se da cuenta que ahí está Fernando Alonso, que había realizado un milagro el sábado clasificando ese mediocre McLaren Honda en la séptima ubicación, pues lo hizo caer hasta la 13ª. En fin, escaramuzas fuertes, pero vieron ustedes cómo en 10 vueltas ya Bottas no podía seguir el ritmo de los dos líderes al frente, mientras que atrás de estos dos, Kevin Magnussen y Carlos Sainz, el otro piloto local con el Toro Rosso, se enfrascaron en un duelo realmente sensacional que después se iba a traducir también en los pits. Y hablando de pits, es justamente Fernando Alonso el primero en ingresar a cambiar los neumáticos
medios o mejor dicho, los blandos por los duros. Y miren, el duelo de Magnussen y Carlos Sainz se traduce hasta los pits. Al momento de regresar a la pista, los dos salen igual. Alonso, pues mejor dicho, Carlos Sainz trata de superarlo por donde no hay espacio al piloto de Haas y le toca irse al césped. Sorpresivamente, diciendo que todavía el ritmo del Ferrari era muy bueno con esas llantas con las cuales largó Vettel, lo llaman tempraneramente en la vuelta 15 a cambiar llantas. Y esto le deja en bandeja de plata la estrategia a Mercedes. Ya van a ver ustedes por qué. Al regresar a la pista, Vettel se encontró con Ricciardo, pero el rendimiento del Ferrari es tan superior al de Red Bull hoy por hoy que Vettel no tuvo mayores complicaciones para pasarlo a Ricciardo, pero le hacía perder tiempo. Y por otro lado, miren ustedes también el mano a mano que se mandaba ahí, Viat con Alonso, Alonso tratando de recuperar el tiempo perdido en la partida. Checo Pérez ingresa a los boxes también haciendo una gran carrera, una más el mexicano, y pese a ese error de los mecánicos cambiando el neumático delantero derecho, pues Sergio Pérez iba a terminar en una excelente cuarta ubicación al final. Entra luego Hamilton, 7 vueltas después prácticamente que Vettel. Y miren ustedes dónde sale, a casi 10 segundos atrás del piloto de Ferrari. También paraba Ricciardo, pero Mercedes muy inteligentemente lo mantiene en pista a Valtteri Bottas. No lo llama a pits, pese a que ya no tenía adherencia en sus neumáticos, pero hace la función de coequipero al pie de la letra. Se manda un taponamiento a pedir de boca, como dice el guión, pues lo tiene a raya. Vettel no lo deja pasar. La disputa era por la primera posición, no es que lo estaba bloqueando, simplemente que no le daba suficiente espacio o el Ferrari no tenía la velocidad suficiente para pasarlo, y esto hace que Hamilton le recorte 10 segundos, de 10 segundos a 3 la diferencia en cuestión de 3 vueltas. Y miren la que se manda Vettel, desesperado por cómo perdía tiempo, se manda esta maniobra sensacional al muy estilo Nigel Mansell, hay que decirlo. Miren ustedes, lo busca por la derecha, después por la izquierda y se zambulle por el lado de la curva, sorprendiéndolo a Bottas, y es así como le gana la posición. Pero claro, para esto ya había perdido mucho tiempo y claro, Bottas lo deja pasar fácilmente a Lewis Hamilton para luego irse, sí, ahí sí, a hacer su respectivo cambio de neumáticos. Así entonces, pues Vettel estaba adelante, Hamilton segundo, tercero Bottas, cuarto Ricciardo con el Red Bull, pero ya muy atrás. Y miren ustedes que nuevamente Vettel con sus neumáticos blandos, mientras que Hamilton había montado los medios, nuevamente empezaba a sacar diferencia. Pero claro, ¿cómo le iban a faltar esos segundos perdidos gracias a Bottas? Y aquí hay otro momento importante en la carrera. Este tope entre Stoffel Van Dorn, no lo ve entrar a Massa, no sabemos cómo, no vio el espejo. El asunto es que se topan, se rompe también la dirección del McLaren, se queda apartado en una ciudad, en un lugar peligroso, mejor dicho, y hay un safety car virtual, es decir, los pilotos mantienen una velocidad promedio en la pista y Mercedes se pone las pilas, como se dice vulgarmente, y lo llama inmediatamente a Hamilton a cambiar neumáticos, algo que Ferrari no supo leer bien sus estrategas en pits, y recién lo llaman cuando la carrera ya se relanzó, es decir, perdiendo toda la diferencia que tenía sobre Hamilton al punto que casi cae al segundo lugar. Ahí lo tenemos cuando regresa a la capa asfáltica la carrera y casi ya Hamilton lo pasa, eran 7 segundos que lo separaban, que se volvieron a nada cuando Vettel se reincorporó a la carrera. Logró mantener en ese momento la primera posición, pero claro, Hamilton había montado neumáticos los blandos, mientras que Vettel estaba con los medios, es decir, con un compuesto más duro, y eso iba a jugar en contra del piloto alemán. Mientras tanto, pues Valtteri Bottas sufría una rotura de motor, su motor Mercedes rindió el alma y hasta ahí nomás tuvo que abandonar, dejando así la tercera ubicación para Daniel Ricciardo con el Red Bull. Es raro ver un motor Mercedes rompiéndose, pero sucede también. Y ahí tenemos cuando ya definitivamente y con neumáticos más suaves, que le dan un segundo por vuelta de velocidad frente a los más duros, pues Lewis Hamilton no tuvo mayores inconvenientes, ayudado por el DRS en la recta para pasar a Valtteri Bottas y así pues ganarle la posición. De esta forma pues Vettel caía al segundo lugar, tercero Ricciardo, cuarto Checo Pérez haciendo una gran carrera con el Force India, una vez más puntuando ya en 15 carreras consecutivas, y su compañero el joven francés Esteban Ocon, que tampoco desentona, venía atrás en la quinta ubicación, no muy lejos
del mexicano, dejando a su vez la sexta ubicación para Nico Hülkenberg. Y miren ustedes cómo poco a poco pues Lewis Hamilton le iba sacando diferencias, al final iban a ser 3 los segundos. Cuánta falta le hicieron esos segundos perdidos en los pits, perdidos gracias a Bottas, a Vettel, que ahí diríamos se le esfumó la victoria que quedó en manos de entonces de Lewis Hamilton, su segunda acá en España. Vettel entonces segundo, tercero Ricciardo, cuarto Pérez, Ocon, Hülkenberg, Sainz, Verlaine, por primera vez en los puntos con el Sauber, Viat y Romain Grosjean. Vaya carrera entonces la que tuvimos, ¿no? Sensacional. ¿Quién dijo que el Gran Premio de España es aburrido? Bueno, la verdad es que normalmente es así, por sus características del circuito de Montmeló, pues pasar allá es muy complicado. Pero hoy fue la excepción y tuvimos realmente un carrerón que finalmente, como vimos, le encantó en favor de Lewis Hamilton, que de esta forma obtuvo su victoria número 55 en Fórmula 1, la segunda en este año, y con ello logró descontar la diferencia que lo separaba de Vettel en el campeonato de 13 a 6 puntos. Todo esto, insisto, tras una gran carrera, como ya lo vimos, que a mitad de competencia más bien parecía que estaba a favor de que Vettel y su Ferrari se llevaran su tercer triunfo del año. Más aún luego de que Sebastián pues lograra tomar la punta al llegar a la primera curva tras el arranque, siendo que el que partió desde la pole position fue Hamilton. Pero, ¿dónde entonces y gracias a qué factores es que el Mercedes logró imponerse al piloto de Ferrari? Lo repasamos nuevamente. Primer punto, tras verse superado en el arranque por Vettel, que además en las primeras vueltas abrió rápidamente una brecha entre él y el Ferrari número 5, pues Hamilton logró sacar a relucir todo su talento y estabilizar la diferencia en no más de 4 segundos hasta ver qué pasaba con las estrategias del cambio de llantas en pits. Segundo punto, Ferrari desnuda su estrategia de boxes adelantando la primera entrada a cambiar llantas, optando la escudería italiana por volverle a montar los neumáticos blandos a Sebastián. Luis, por su parte, entra 7 vueltas más tarde y monta los medios, pensando dejar un segundo juego de blandos para el remate de la carrera, cuando Vettel, en cambio, estaría con los medios que penalizan casi 1 segundo por vuelta, es decir, 1 segundo más lentos al ser de caucho más duro. Ferrari debió entonces entrar o esperar a que Hamilton se detuviera primero antes de llamarlo a Vettel. Tercer punto, si bien luego de realizado este primer cambio de llantas todo indicaba que Ferrari hizo lo correcto, pues la diferencia entre Vettel y Hamilton aumentó a 9 segundos en favor del alemán, Mercedes tomó la precaución de no llamar a Valtteri Bottas para su respectivo cambio de llantas, pese a estar al límite de adherencia con sus llantas, con sus neumáticos, prefiriendo mantenerlo en pista para que, cuando fuera alcanzado por Vettel, como veíamos, pues Bottas lo aguantara lo máximo posible sin dejarse pasar fácilmente, permitiendo así que Lewis pues pudiera recuperar el tiempo perdido, pues alcanzando a Vettel, función cumplida a cabalidad por Valtteri, ya que gracias a su taponamiento Hamilton logró reducir la brecha, como decíamos, de 9 a 3 segundos antes de que Vettel pudiera pasar a Bottas, para lo cual el alemán tuvo que extremarse al máximo, realizando una maniobra de engaño de antología, hay que decirlo, al muy estilo Nigel Mansell, para por fin poder adelantar a Bottas. Cuarto punto, tras el contacto que vimos que involucró al Williams de Felipe Massa y al McLaren de Stoffel Vandoorne para poder retirar al bólido averiado pues, del piloto belga de una zona peligrosa, tuvimos un safety car virtual que fue aprovechado por Mercedes para llamar a Hamilton a realizar su segundo y definitivo cambio de llantas, mientras que Ferrari inexplicablemente no lo hizo con Vettel, sino que los italianos esperaron al relanzamiento de la carrera y viendo ya lo que hizo Mercedes con Hamilton, recién ahí llamaron a Sebastián a pits cuando ya los autos giraban a velocidad normal. Como consecuencia de este error de Ferrari, pues Lewis le redujo en los pits la diferencia de 7 segundos que tenía Sebastián sobre él antes de que ambos pararan en boxes a prácticamente 0 cuando Sebastián, pues con las justas, regresó a la pista delante, y a la brava hay que decirlo, delante de Hamilton para mantenerse en la punta. No obstante, y siendo que Vettel pues calzó neumáticos más duros que Hamilton, por lo
tanto pues menos adherentes. Sebastián de todas maneras estaba condenado a ser presa fácil de Lewis, quien se demoró solo 6 giros para finalmente poner su Mercedes por delante del Ferrari de Vettel y así llevarse una victoria magistral tanto en conducción por parte del piloto británico como en estrategia por parte del equipo técnico de Mercedes, que esta vez supo leer e interpretar mejor que los de Ferrari lo que pasaba en pista para consecuentemente tomar las mejores decisiones estratégicas que al final le dieron la victoria a Lewis Hamilton. Con esto pues 3-2 el marcador en favor de Mercedes, 2-2 entre Lewis y Sebastián, mientras que los otros dos pilotos de las escuderías punteras pues no recibieron bandera a cuadros. Como veíamos, Bottas, el causante principal del abandono de Kimi Raikkonen tras provocar un triple toque al llegar a la primera curva tras el arranque, que también dejó fuera al Red Bull de Max Verstappen, que decíamos pues Vettel debió retirarse posteriormente por una falla en su motor Mercedes. Eso sí, no sin antes pues de jugar en favor de su compañero de equipo Lewis Hamilton para poderlo pasar a Vettel. Y ya que hablamos de Red Bull, pues definitivamente sí, ahí estuvo Daniel Ricciardo en la tercera posición, pero definitivamente que los Red Bull están muy lejos del rendimiento de los punteros. Ricciardo terminó casi a una vuelta de Hamilton y Vettel. Así quedaron las posiciones luego de esta competencia, pues Vettel sigue liderando el campeonato, 6 puntos por delante de Lewis Hamilton, mientras que atrás ya se van quedando Bottas, Raikkonen, Ricciardo y Verstappen, mientras que los dos pilotos de Force India están haciendo un gran inicio de temporada. Y por otro lado, revisemos también cómo quedaron las posiciones en lo que a constructores se refiere. Mercedes saca una pequeña ventaja de 8 puntos en realidad sobre Ferrari, 161 versus 153, mientras que atrás pues Red Bull está bastante relegado, como decíamos, con un auto que no camina al nivel de los dos de punta. Pues bien, con esto llegamos al final de nuestro análisis. La verdad que nos faltó tiempo para analizar otras situaciones que las seguiremos comentando y analizando acá en Sinfonía de Motores la próxima semana, porque la verdad que el duelo Hamilton-Vettel se llevó prácticamente todo el día de hoy, toda la atención en un campeonato que desde ya se anuncia apasionante entre estos dos pilotos y entre las dos escuderías Ferrari y Mercedes. Después de la pausa entonces continúa Carlos con Copa desde Guayaquil. Con nosotros tengan ustedes muy buenas noches y nos vemos entonces la próxima semana. Los esperamos para seguir hablando de lo que más nos gusta y sobre todo de la Fórmula 1 tan apasionante en este inicio de temporada. Copa presentó su segmento Sinfonía de Motores con Jean-Pierre Michelet.